Buenos días. Mi grupo está conformado por Juan José Acevedo Pinzón, Diego Alejandro Guavita Castrillón, Juan David Moreno Conde y Simón Alejandro Gualtero Camargo. Bueno, para empezar hablando, tenemos que decir que es un campo eléctrico. Este es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Estas serían las positivas y las negativas. La aplicación de estas en el tejido biológico se inició por el fisiólogo alemán Emil Dubois Reymond. Él comentó las actividades eléctricas teniendo en cuenta la excitación nerviosa, las heridas, la contracción muscular, siendo uno de los padres de la electrofisiología moderna. Estos campos eléctricos se encuentran de forma natural en los seres vivos y se encargan de controlar procesos como el del crecimiento y el del comportamiento celular. Un pequeño ejemplo es cuando se hace una herida y el cuerpo modifica la dirección de las cargas para generar los cambios en los campos eléctricos. Los endógenos sirven para la regeneración de tejidos epiteliales y no epiteliales. El transporte de iones se establece junto a las barreras. Algunos estudios han encontrado alteraciones en los endógenos con daños en la médula espinal. Por parte de la estimulación eléctrica y electromagnética, hoy en día son bastante utilizadas como coadyuvantes en algunos tratamientos de enfermedades como la diabetes, insuficiencia vascular, úlceras generadas por presión y en fracturas. A nivel celular, incrementando circulación, migración de células epiteliales, factores de crecimiento, aumentando niveles de fibroplastos y disminuyendo edemas. En Colombia se estudian algunos de los comportamientos con el fin de hallar características de las señales de los campos eléctricos, recopilando las condiciones de regeneración de las señales eléctricas. Por parte de la piel, la epidermis tiene una alta resistencia eléctrica, generando una barrera, pero la superficie, al tener glándulas sudoríparas, genera una respuesta electrotérmica. En el aspecto de potencial de la piel, este es eléctrico de los sistemas biológicos, genera gradientes de concentración de iones a través de la membrana. Esta misma deja pasar algunos iones de manera fácil, pero es mucho más resistente a otras que poseen los seres vivos, generando una diferencia de potencial al llegar al punto de equilibrio. A esto se le llama potencial transepitelial, con sus siglas PTE. A nivel científico, en aspectos clínicos y experimentales se utiliza la piel para hacer seguimiento. La fisiología, hablando de potencial eléctrico, se relaciona con cambios microscópicos y variaciones de flujo iónicos. Otras aplicaciones se basan en cicatrización, reparación de lesiones crónicas en la piel y tratamiento postquirúrgicos. Los potenciales de batería en la piel. La variación anatómica de potencial en la piel es una combinación entre glándulas sudoríparas y vellos. El voltaje es mayor cuando está cerca a las manos y a los pies y menor cuando está cerca a la cabeza y la parte superior de los brazos. El comportamiento bioeléctrico de las heridas. Primero, el proceso de cicatrización. La presencia de los CE en el proceso natural de cicatrización de heridas es quizás una de las condiciones de aplicaciones de los CE más reconocidas, pues estas tienen la capacidad de direccionar e influir sobre las etapas de los embriogénesis, regeneración y cicatrización. Además que estas están directamente relacionadas con migración y reorganización del tejido. En el epitelio de las células corneales externas forman la mayor barrera eléctrica resistiva. Cuando se presenta alguna herida, esta barrera epitelial es interrumpida y es producido un cortocircuito, en el cual se provoca una caída de potencial más negativa en la herida que debajo de la epidermis lesa y lejana a esta. La diferencia de potencial genera una corriente direccionada hacia el sitio más negativo de la herida, como se observa en la figura 1. Aquí ahora la señal eléctrica de la herida. La primera medición de las corrientes eléctricas endógenas fue realizada por el alemán Dubois Reymond. Años después, Becker y su equipo detectaron que las heridas se comportaban de una manera diferente para estas especies que no son regeneradoras, como es la rana, y especies regeneradoras, como la salamandra.
Al amputar un miembro de cada animal, encontraron potenciales inmediatos de polaridad positiva y de magnitudes cercanas para ambas especies. Sin embargo, los potenciales de la rana retornaron lentamente al potencial inicial, ligeramente negativo, como un proceso de escadificación y epitelización, mientras que en la salamandra el potencial es positivo, se volvía rápidamente negativo, coincidiendo con la formación de blastemia y la regeneración, como lo muestra en la figura 3. Esta ilustra los resultados del experimento del grupo Baker. Finalmente, en 1974, el grupo Baker demostró que ante una herida, el trauma provocaba una alteración en el patrón del cuerpo y que dicho cambio podía ser detectado como una corriente cambiante producida en la herida. Sugirieron que el potencial de la herida desarrollada entre las células de los nervios, músculo o la piel herida podría ser vulnerable a la despolarización de la membrana como resultado del trauma. En la actualidad, esta misma corriente de herida ha sido medida utilizando un método más avanzado y conocido como la técnica de vibración de la sonda, y es mostrada en la figura 4 para estos dos tipos de heridas. Manipulación farmacológica de los CE. Los CE de una herida pueden ser manipulados por blancos farmacológicos de transportadores de cloro y sodio. La liberación de iontoferética en la piel se da cuando CE es creado a través de ella, forzando los iones a moverse en una dirección particular. Actividad endógena y CE. La actividad eléctrica en el organismo tiene múltiples investigaciones que apoyan sus conocimientos y procesos y efectos. Gracias a ellos, se describe y asocia de manera general al comportamiento bioeléctrico. Heridas estimuladas con CE. Al momento de presentarse una herida, los queratinocitos y las células epiteliales corneales migran en la dirección del CE endógeno. En los resultados se encontraron que ante el CE externos, utilizando la dirección de cicatrización endógena por defecto, la migración celular fue incrementada significativamente por causas de esta herida. Es decir, que la herida está por su lado positivo y también negativo, y al ejercer la herida, los queratinocitos y las células epiteliales buscan el lado negativo de la herida, dando a conocer de ella. Partiendo del análisis de la página 56, en esta podemos evidenciar el trabajo que hicieron algunos científicos, profesores y junto con ello algunos colaboradores. Por ejemplo, inicialmente nos cuentan que Merriman y sus compañeros o trabajadores evaluaron la efectividad de 4 tipos de aplicaciones de la corriente, de tal manera en la que se apliquen a partir del uso y la aplicación de señales de 250 voltios y 500 de una corriente directa. En cuanto a las aplicaciones ortopédicas, podemos concluir que las corrientes eléctricas permiten un desarrollo evolutivo en la salud, ya que estas promueven la osteogénesis y también la cicatrización de fracturas en no unión, como también la función espinal. Todo esto fundamentado a partir de un valor de corriente eléctrica sobre células de especie bovina. Cabe resaltar que los efectos de los CE en las células dependen del tipo y la especie, por lo cual deben ser examinados cada caso ya que puede variar en cuanto a su función. Dentro de los resultados se encontraron que para corrientes superiores a 0,1, la respuesta fisiológica fue el independiente de la polaridad del electrodo. Se ha encontrado que la aplicación de CE es considerado relevante, ya que esta permite ofrecer una estructura de fibroblastos de ligamento, cuya morfología es alineada a la fibra. Y finalmente, reconocemos el papel de la bioelectricidad en la reparación del tejido, que está generando nuevas alternativas de diagnóstico y usos terapéuticos, dando así un desarrollo efectivo en cuanto a la evolución de la salud del ser humano. Los CE han demostrado ser beneficiosos en reparación de tejido óseo y piel.
dado que como conclusión este apoya como parte del proceso de regeneración. Muchas gracias.